Saludos a todos los que están aquí en la plataforma de Zoom y a los que se conectarán o se conectan por Facebook. Mm, Hemos tenido un buen fin de semana adorando a nuestro Dios, cantando y participando de la cena del Señor ayer y todas estas cosas. Damos gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido, nos concede. Es una gran bendición para nosotros. Gracias, hermanos, por estar de nuevo aquí en estas clases que estamos viendo acerca del evangelismo. Hemos llegado la semana pasada, el viernes, llegábamos hasta el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo habla del evangelio. Él dice a los corintios: les explico, hermanos, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mencionábamos que cuando la palabra de Dios dice conforme a las Escrituras, se refiere conforme a las profecías del Antiguo Testamento. A eso hace referencia cuando dice conforme a las Escrituras. Es la misma idea que está en el libro de Lucas, capítulo 24, cuando el mismo Señor, hablando de su ministerio terrenal, dice así, en Lucas 24, 44 dice, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El versículo 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Es la misma idea mencionada ahora por el Señor Jesús antes de Pablo. Ahora está mencionando Pablo aquí, escribiéndole a los corintios. Pero entonces la idea de la escritura a los corintios es explicando el evangelio. Les estoy declarando, les estoy enseñando, diciendo qué es el evangelio. Y toca leer todo el capítulo, porque todo el capítulo habla de la resurrección. Nos enseña, yo creo que es de los capítulos del Nuevo Pacto donde más se toca y se afirma que Jesucristo resucitó de los muertos. Y es un punto muy importante, porque sin la resurrección no hay cristianismo, no hay salvación, no hay nada. Sin la resurrección del Señor, ninguna de las cosas que nosotros tenemos o predicamos, pues las tendríamos. Ninguna de ellas sería posible. Recuerden incluso que, hablando del Nuevo Testamento, cuando Jesús en Mateo 26 habla de la cena del Señor, la escritura dice, el pacto, este es el pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, o para remisión de los pecados. Sin la sangre de Jesús, sin la muerte de Jesús, no habría pacto nuevo. Porque para que haya testamento, recuerden lo que explica Hebreos, para que haya testamento tiene que haber muerte del testador. Y para poder quitar el antiguo pacto, Colosenses nos enseña que el Señor clavó el antiguo pacto en la cruz. Entonces había que quitar uno y poner otro. El asunto no es meramente de que eso fue quitado así. Recuerden que el Señor dijo en Mateo: yo no he venido para abrogar la ley, yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. La ley no podía pasar simplemente porque sí, como las leyes terrenales, que los congresistas de un país se reúnen y si hay un voto más, la mitad más uno, la ley la hacen trizas en un momentico y legislan como quieren, no con la ley de Dios. La ley de Dios no podía pasar hasta que todo se cumpliera, y eso es lo que el Señor hizo
y lo hizo hasta su último suspiro en la cruz. Y su último suspiro es la muerte, porque recuerden cuando él está en la cruz y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entregó el espíritu, murió. Ese es el punto culminante de todo. Es el fin de la ley antiguo testamentaria y el inicio de la nueva ley para todos los pueblos, para todas las naciones, el Nuevo Testamento. Y eso es posible por el Evangelio. La base del nuevo pacto es el Evangelio. Esa es la sangre del nuevo pacto. Todo lo que enseñamos en el nuevo pacto, toda la doctrina de Cristo tiene como base la resurrección de Jesucristo de los muertos y la salvación y el reino de Dios y la reunión con Dios o la reconciliación. Todo eso tiene que ver con esto. Leamos un pasaje que creo que nos da una idea de lo que estoy diciendo. En el capítulo 5 del libro de Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo también explica acerca del ministerio de la reconciliación. Entonces dice en el versículo 11, conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea vuestras conciencias. Delante de Dios todo está claro y en nuestra conciencia, pues cada uno, como los corintios, sabe que hay. Y Dios también sabe que hay, por ejemplo, en mí o en ti. Dios conoce eso. Pero luego, miren lo que dice en el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿En base a qué vivimos el cristianismo? En base a la resurrección de Jesús. Dice acá, Él murió por todos, lo que estamos viendo en Corintios 15, dice que Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, es decir, estaba profetizado que Él muriera en favor de los hombres para que tuviéramos perdón de los pecados. Y aquí dice, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Los que viven, por ejemplo, aquellos que nos convertimos al Señor, la idea es que todo el mundo debería estar haciendo esto. Cristo murió por la humanidad y la humanidad debería de dejar de vivir para sí misma porque persuadimos a los hombres para vivir para Cristo y no para sí mismos. La mayoría no lo hace, pero aquellos que lo hacemos, aquellos que estamos en el Señor, ese es nuestro punto. Por causa de que Él murió por nosotros, entonces nosotros dejamos de vivir para nosotros mismos. Eso sería de acuerdo a nuestras ideas, pensamientos, deseos, de acuerdo a nuestra vida terrenal o a nuestro gusto, a nuestras pasiones o deseos, que hay otros pasajes que aplican eso. Para vivir para Él es vivir conforme a su voluntad, someternos a su voluntad, hacer lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Y eso está basado en que Él murió y resucitó de los muertos. Esa es la base de nuestro cristianismo y es la misma base por la cual vivimos el cristianismo. Se nos enseña cómo vivir el cristianismo. Dios nos dice cómo. Estas cartas explican cosas, cartas que explican muy clara la vida de un cristiano, como Efesios, Colosenses, explican en detalle el viejo hombre, el nuevo hombre. Todo eso se nos explica, pero todo eso se nos explica basado en que Cristo murió, fue sepultado y resucitó de la muerte o de los muertos. Podríamos decir así, el corazón es el evangelio, perdón, el evangelio es el corazón del cristianismo. La muerte, sepultura y resurrección de Jesús es la base de todo lo que en el reino de los cielos o en el cristianismo ocurre. La predicación, que es el tema que nos atañe, porque estamos hablando de evangelismo.
La predicación. ¿Por qué predicamos? Predicamos porque el Señor fue levantado de los muertos para llevar el mensaje. Aquí mismo, luego dice el versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. El versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, el 15. El amor de Cristo nos constriñe. La idea de esa palabra es el amor de Cristo nos llama o nos vence, nos cautiva. El ver que Él murió por nosotros hace que nosotros querramos morir por Él, dejar de vivir para mí y vivir para Él. Para nosotros los cristianos, la razón de vivir es Él. Él es. Y ese es un tema central en la Biblia. Cristo es el todo y en todos. Cristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro mediador, nuestro abogado, incluso nuestro hermano en Cristo, en el Señor, nuestra esperanza, nuestra vida, la resurrección y la vida. Cristo es el todo. Y lo que Él hizo nos llama, nos mueve, nos impulsa. Uno podría decir así: cuando uno sabe quién es el Señor, uno ya no puede seguir viviendo como uno vivía. Cuando uno se da cuenta de lo que Él ha hecho por uno, cómo seguir viviendo en la inmundicia, digamos así, o en la maldad, sabiendo ahora, teniendo conocimiento de lo que Él ha hecho. Y lo que Él hizo es lo más grande. Todo lo que Dios nos ha dado es muy grande. Pero su muerte en nuestro lugar es el punto más grande por la salvación de la humanidad. Porque Él mismo lo dijo en una ocasión: no hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces noten que hay muchísimos pasajes que nos hablan del mismo punto: su vida por la nuestra, la vida de Él por la vida nuestra. Y eso tiene mucho sentido, porque recuerden, hermanos, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, permítanme decirlo así: alguien tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el punto es: o muere Él por todos o todos morimos, porque la paga del pecado no ha cambiado. Cuando nosotros aceptamos el evangelio, no es que no se haya pagado por el pecado. Lo que pasa es que Él pagó por nuestro pecado. Como estamos diciendo acá, por todos murió. Y ahí nosotros vemos la grandeza de lo que el Señor hizo, de su sacrificio perfecto. Eso lo explica el libro de Hebreos también. Con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Un solo sacrificio, y eso fue suficiente. Eso es el poder del evangelio. Por eso la Biblia habla también en Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Nosotros tenemos ese pasaje y leemos ese pasaje. Pero la explicación de un pasaje como ese, entonces, por ejemplo, lo que explica el escritor de los Hebreos, hablando de ese sacrificio perfecto en comparación con lo inútil que fue los sacrificios de animales que se hacían en el antiguo pacto. Y ahí nos va a tocar leer los pasajes que hablan del sacrificio de Cristo en el libro de los Hebreos. Y con el poder de Dios, si Él nos permite, pues lo haremos. El mismo Señor, porque decía que estamos hablando de evangelismo, dice acá en el libro de Romanos, segunda de Corintios, perdón, en el versículo 18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí notan eso? Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien ¿qué cosa hizo? Nos reconcilió consigo mismo
por Cristo. ¿Por medio de quién es la reconciliación? Cristo Jesús es el reconciliador entre el cielo y la tierra, el que pudo venir a unir las dos partes de nuevo. Hablábamos eso en algún momento, hace algún tiempo. Decíamos que en el Edén hubo una ruptura. Entre el cielo y la tierra hubo una ruptura. Y la ruptura ha sido tan grande, la brecha es tan grande y el mal que se causó es tan grande que millones de personas han perdido la vida física y espiritualmente hablando. La ruptura con el pecado de Adán y Eva es tan horrible que la muerte, recuerden que la paga del pecado es muerte, eso le dijo Dios a Adán. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis ni le tocaréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte. Ellos pecaron y murieron. Y no es cualquier muerte. Recuerden lo que explica Isaías 59, 1 y 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Una explicación muy vívida de eso que dice Isaías es lo que dice Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron separados de Dios. Usted puede ver eso en que Adán fue echado del Edén. ¿Por qué lo echaron del Edén? Por el pecado. Eso luego lo vemos nosotros cuando Pablo explica el tema en Romanos 3 y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si usted quiere ver eso de una manera ejemplarizante, vea a Dios echando del Edén a Adán y Eva. ¿Por qué te echaron de allá, Adán? Por mi pecado, por mi maldad, me echaron del Edén. La misma cosa que ha pasado con los hombres. Cuando nosotros explicamos en el evangelismo a Isaías 59 o explicamos a Romanos 3:23, un ejemplo que nos ayuda a que la gente comprenda cómo es el asunto de cómo así que me echaron y de dónde me echaron y destituido, ¿qué significa eso? Génesis te da una idea clara, palpable de cómo explicar qué significa ser destituido, ser echado. Y recuerden una cosa. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios puso una espada que se revolvía por todas partes para impedir al hombre que tomara del árbol de la vida. No tiene el problema tan grande del pecado, hermanos. El pecado es tan grande que el hombre quedó impedido de alargar su mano para comer del árbol de la vida. No puedes. Si te arrimas, aquí está esa espada. Y eso sería para matar, porque una espada es para matar. Cristo es, por eso dice aquí, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, a todo el mundo, porque la salvación se predica para todo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, pasando por alto, porque todo el que se arrepienta, su pecado le será pasado por alto. Todo el que se arrepiente y se bautice, por ejemplo, los pecados suyos, hermano, mis pecados, porque yo he pecado, todos hemos pecado. Nuestros pecados son pasados por alto, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. El sacrificio de Cristo viene, y cuando Cristo viene, Dios sabe que el mundo está perdido, y Cristo sabe que el mundo está perdido, el Espíritu del Señor sabe que el mundo está perdido. Pero precisamente por eso viene Cristo. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde se perdió? En Edén. En Edén se perdió. Allá se perdió y tenía que venir alguien que pudiera buscar y que pudiera encontrar y que pudiera salvar. ¿Salvar de qué? De la muerte espiritual que entró allá. Y por supuesto, aún la muerte física será el final en el día postrero, en el día de la resurrección de los muertos. Eso lo explica aquí también el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios. Explica bien el tema de la resurrección. Y todo eso está basado en que Cristo resucitó de los muertos. Porque como él mismo dice, si Cristo no resucitó de los muertos, pues vana es la fe del creyente. ¿Qué estás creyendo? Si, como Pablo le dice a los corintios, si no hay resurrección de muertos, vana es la fe de ustedes, corintios. Vana es nuestra fe.
no tendría sentido lo que creemos, ni lo que hacemos, ni nada de lo que estamos tratando de sacar adelante con el Señor. No valdría para nada, no serviría. Y es interesante ese punto allí, porque nosotros hacemos muchas cosas. Cuando hablamos de vivir por la fe, como cuando Pablo dijo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso no tendría sentido ni decirlo si Cristo no hubiera resucitado de los muertos. Pero como Cristo resucitó de los muertos, cada detalle de la ley del reino de los cielos, cada detalle de las enseñanzas de Dios para su pueblo tiene sentido. Cada mandato, cada cosa que Dios dice que hagamos, tiene sentido porque Cristo fue levantado de los muertos. Y les voy a poner un ejemplo. En el libro de Primera de Pedro capítulo 1, hermanitos, miren el versículo 3 y noten una cosa aquí. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahí hay una coma. ¿Y qué sigue? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo es posible que usted en el siglo XXI tenga una esperanza viva? Porque aquel quien sustenta la esperanza está vivo. ¿Cómo se puede decir eso? Resucitó. El Señor resucitó de los muertos. Si no hubiese habido resurrección, no habría esperanza viva. Aquí dice que la esperanza que tiene el cristiano, que tuvieron los hermanos de Galacia, del Ponto, de Capadocia, de Asia y de Bitinia, ellos tenían la esperanza, pero la esperanza que ellos tenían no la tenían simplemente como cuando alguien dice, yo espero que no llueva hoy. Uno puede esperar eso, pero eso no es seguro. Yo espero que no, pero puede que sí. Porque yo no tengo cómo sustentar esa esperanza. Yo no tengo cómo decir, no, mi esperanza es por esto y esto, hoy no llueve. No. Llueve si el Señor quiere, así yo no quiera. Eso es algo que no está en mi poder, no está en mi mano manejarlo, ni decir cuándo y cómo y dónde llueve o no, o a qué horas llueve. No, no está en mí, no está en mí. Eso sería esperanza muerta, esperanza basada en sentimientos y pensamientos de hombre. Pero aquí la esperanza que nosotros tenemos, y solemos hablar mucho de la esperanza, dice, nuestra esperanza es viva, pero tal vez a veces pasamos por alto la última parte del versículo. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos es posible la esperanza viva, es decir, la base de la esperanza viva que usted y yo tenemos es que Cristo fue levantado de la muerte. ¿Por qué esperanza viva? Porque Él vive para siempre. El que sustenta la esperanza vive por los siglos de los siglos. Por tanto, la esperanza que es Él es viva por los siglos de los siglos, porque aquel que prometió no muere, ya no muere. Y hablando de Cristo, porque Él ya murió y ya no va a morir más. Murió, fue sepultado y resucitó por nosotros de la muerte. Ahí está la esperanza sustentada en el santo evangelio de Cristo Jesús. Ese es el asunto acá. El apóstol le explica o le está explicando a los hermanos qué es el evangelio. Y les dice que el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Vamos a leer, hermanos, un pasaje que está en el libro de Oseas. Oseas 6. Oseas 6, 1 y 2 dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará.
nos dará vida después de los 3, nos dará día después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Miremos ahora en Primera de Corintios. Miren ustedes, hermanos, en el versículo 21. Primera de Corintios 15:21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos muertos, porque como Adán pecó y la naturaleza pecaminosa llegó a estar, y cada hombre, dice el mismo Génesis, el intento del corazón del hombre es malo desde la juventud. A todos nos ha pasado, a todos les pasa, de alguna manera, todos pecamos. ¿Y qué pasa? Y muerte. La muerte espiritual y por supuesto físicamente mortales también. Pero estamos hablando del tema del pecado. Yo creo que somos muy conscientes del tema de la muerte física, pero a veces no lo somos tanto del tema de la muerte espiritual. Por un hombre entró la muerte en el mundo. Pero lo que quiero que noten es el 21, también por un hombre la resurrección de los muertos. Este segundo hombre es el Señor Jesús. Entonces la muerte de Jesús es en favor de la humanidad, es por la humanidad. Cuando usted mire a Cristo, cuando usted ve a Cristo en la cruz, uno pudiera hacerse como una imagen. Pongamos a Cristo en la cruz y como ponerme yo ahí encima de él. Yo debía haber sido crucificado, muerto, porque yo fui quien pecó, él no. Cuando él está en la cruz, él está ocupando mi lugar, porque yo he pecado contra Dios. Hay una manera de entender un tanto eso. Recordarán ustedes que la Biblia nos enseña en los evangelios que soltaron a Barrabás, pero crucificaron a Cristo. ¿Qué es eso? Es mataron al inocente y soltaron al culpable, porque Barrabás estaba en la cárcel. Y Barrabás sí era digno de ser muerto por su delito. La paga del pecado es muerte, hermanos. Pero sueltan a Barrabás. Barrabás representa la humanidad que ha pecado contra Dios y que debe estar en la cárcel y mayormente en el infierno por el pecado, ¿sí o no? Entonces, Barrabás está representando a la humanidad. Cristo está muriendo en favor de la humanidad. Y para verlo en esa escena es, el inocente es clavado en la cruz y el culpable, que es Barrabás, es suelto, liberado. La idea es
yo soy como Barrabás, o tú, porque has pecado contra Dios. Pero Dios hizo que soltaran a Barrabás y que crucificaran a su hijo. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La libertad que disfrutó Barrabás, la disfrutó porque en lugar de él crucificaron al que llevó el pecado de la humanidad sobre sí. Por eso soltaron a Barrabás. Es la misma idea. Es como Dios diciendo, maten a este, crucifiquen a este inocente, pero suelten a este que es culpable. Recuerden lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hubo ya quien muriera por los pecados del hombre, que es lo que Pablo nos está explicando aquí en Corintios. Conforme a las Escrituras murió, para que los culpables, nosotros, seamos reconciliados. Lo acabamos de leer también en 2 Corintios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Y cuál es la palabra de la reconciliación? El Evangelio. Lo que los cristianos predicamos en México, Canadá, la China o donde sea, es el Evangelio. Y estamos aprendiendo que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. El poder de Dios para salvación. Donde el hombre es liberado. Donde el hombre es y puede ser santificado, perdonado, lavado y llegar a tener esperanza para la vida eterna. Y más, hay más en todo eso. Esa muerte, sepultura y resurrección de Jesús hace la diferencia entre el infierno y la vida. La muerte y la resurrección de los muertos. El Evangelio es el punto donde las dos cosas quedan, digamos, en un lado y en el otro. Hasta aquí la muerte, pero de aquí en adelante el que quiera creer la vida eterna por el Evangelio de Jesús. Lo leímos en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 10. Y el 10 dice que el Señor quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Y termina, la última palabra de ese versículo dice, por el Evangelio. Por la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Entonces lo que predicamos es el poder de Dios para salvación. Y nosotros a veces hablamos del Evangelio y yo no sé si en ocasiones uno termina como por volverse muy simple con lo que significa el Evangelio. O, por ejemplo, nosotros solemos conmemorar la muerte, sepultura y resurrección del Señor cada primer día de la semana. Pero ustedes saben que hay gente que ni siquiera viene. Hermanos que no vienen a tomar la cena del Señor. Eso dice mucho de uno, sin juzgar a nadie. Pero eso dice mucho de mí. ¿He entendido lo que significa el Evangelio? ¿O me quedo meramente como con lo que el Evangelio enseña, pero no con lo que es? Porque el Evangelio enseña a vivir de una manera. Pero la base de la enseñanza parte de que Él murió, fue sepultado y resucitó. Entonces yo no puedo obviar el corazón de la enseñanza que tengo. Yo no puedo pasar por alto. Que Cristo me enseña esto y aquello y cómo ser padre y cómo ser madre. Claro que sí, eso lo enseña el Evangelio.
Pero la base de esa enseñanza es el evangelio. Entonces, todo aquel que entiende eso va a hacer lo que dice Pablo a los Corintios. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo creo que el apóstol Pablo nos da una idea de eso, como para verlo de una forma más clarita, será, porque tal vez no me alcanzan las palabras para decirlo con palabras mías, pero vamos a verlo en Filipenses. Cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses, él habla de una cosa que era, digamos así, como el motor que cambió su vida, como aquello que hizo que su vida fuera diferente. Miren ustedes en Filipenses capítulo 3, noten el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es según la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol está interesado en una sola cosa, en Cristo Jesús, en el que murió por él. Yo creo que si nosotros, hermanos, lográramos entender, porque yo creo que a veces el problema es de entendimiento, y por eso también pienso que el apóstol Pablo mismo en tantas ocasiones estuvo muy preocupado por eso y pidiéndole a Dios que llenara de conocimiento, por ejemplo, a los efesios que hemos leído en el estudio de la tarde, que el apóstol le pide a Dios que les dé entendimiento y sabiduría espiritual para comprender la altura, la anchura y la profundidad del amor de Cristo, todas las dimensiones del amor de Cristo. ¿Y cómo es el amor de Cristo? ¿O en qué se da? Su muerte, sepultura y resurrección. Es el todo de eso. ¿Hasta dónde me amó? Hasta la muerte. ¿Qué tan grande, qué tan alto, qué tan ancho es eso? ¿Qué tan profundo es eso? Pues es una cosa que sobrepasa el pensamiento de uno. Ahí la única palabra que cabe es porque de tal manera me amó Dios que fue capaz de hacer esto por mí. Esa es la palabra que queda. De tal manera, sin medida, quiere decir esa palabra de tal manera. Y Pablo ha comprendido esto y Pablo dice, yo me he propuesto, esta es mi meta, conocer a Cristo y el poder de su resurrección. En sí es el punto culminante de todo, porque ¿a qué apunta nuestro cristianismo, hermanos? A la resurrección de los muertos para vida eterna. Ese es el punto. ¿Y qué nos asegura eso? Que Cristo resucitó de los muertos. Cristo resucita, llega el cristianismo, pero el punto culminante o el propósito de esta resurrección es: yo tengo que vivir de esta forma, conforme al evangelio, para yo mismo resucitar. De eso está hablando Corintios 15. Cuando Pablo está explicando aquí qué es el evangelio, dice que es la muerte, sepultura y resurrección. Y luego nos dice, esto es verdad. Por eso nuestra fe tiene sentido. Por eso lo que creemos tiene sentido. Por eso vivir la vida cristiana tiene sentido. Él dijo también en ese capítulo,
que si en el Señor solamente esperamos en esta vida, somos los más dignos de conmiseración o de lástima. Es porque la esperanza de nosotros no está en esta vida solamente. El mayor punto de la vida cristiana está en lo que viene. ¿Por qué? Porque en este mundo los creyentes y los no creyentes viven materialmente hablando, tienen vida igual. Aún a veces la gente que no es cristiana tiene más cosas que el cristiano. Vive supuestamente mejor que el cristiano, al menos en cuanto a riquezas y cosas. Entonces por eso Pablo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de lástima. Sería como, pues, valiente cosa esperan estos. Si todo eso ya está ahí, el mundo está ahí, la vida terrenal está ahí, las cosas materiales están ahí. No tendría sentido. Pero la esperanza viva que nosotros tenemos, nosotros cuando leemos Primera de Pedro y leemos la esperanza viva, estamos hablando de la esperanza de la vida eterna, estamos hablando del cielo nuevo, de la tierra nueva. Pablo dice ahí hablando de la herencia, y eso lo sustenta el Evangelio, hermanos. La muerte, sepultura y resurrección del Señor sustenta eso. Entonces, cuando nosotros hablamos del Evangelio, no es meramente decir, Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Eso es el Evangelio, pero el significado o lo que eso ha traído, lo que eso significa, lo que eso hace, es muy especial, muy grande, es el corazón de todo lo que hay en el cristianismo, esa muerte, sepultura y resurrección del Señor. Por un hombre entró la muerte en el mundo, pero por un hombre la resurrección de los muertos. Les voy a poner un ejemplo para finalizar hoy. Aquí estamos hablando de la resurrección física. El Evangelio de Cristo hace eso posible. Él explicó lo de la resurrección física en Juan 5, 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá tiempo cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Pero yo creo que hay una manera de que podamos más o menos entender qué significa esto de la resurrección física comparada con la resurrección espiritual. Nosotros sabemos que cuando nos bautizamos, resucitamos espiritualmente y ocurren cosas muy especiales. Por ejemplo, en la resurrección que Cristo nos da en el bautismo, pues eso significa tener vida espiritual. Ahorita estamos vivos espiritualmente delante de Dios. Y cuando uno entiende el valor de la vida cristiana, cuando uno comprende el problema de la muerte espiritual en la que estaba, ya no lo estás. El hermano Cirilo de México ya no lo está, o el hermano Pedro de Chihuayante en Chile no lo está, o los otros que están aquí en la plataforma hoy, que ya han obedecido el Santo Evangelio. Lo dice la Biblia así: fuimos pasados de muerte a vida. Es totalmente opuesto el punto, de muerte a vida. La resurrección de los muertos, en el caso del cuerpo, es la misma idea, es de la muerte física, porque por ejemplo, estamos hablando de muerte de hermanos. Ahorita en Chile, nuestra hermana María Soledad y la hermana Patricia Peso murieron estos días, y hay otros que han muerto. Ellos están dormidos, dice la palabra, los que duermen en el Señor, muertos, pero se usa la palabra dormidos también. Pero ellos, su cuerpo ya está, y su espíritu en el seno de Abraham, esperando la resurrección de los muertos. Es
la vida, y en este caso es la vida eterna para su cuerpo ya. ¿Qué será en el día final? Entonces, cuando llegamos a Cristo, venimos de la muerte espiritual y al llegar al bautismo salimos vivos y entramos en el reino de los cielos. Y podemos ahora ver a través de la escritura y de la fe y del entendimiento de Dios todas las bendiciones espirituales que tenemos. Cuando llegue la resurrección de los muertos, el apóstol Pablo explica acá que recibiremos, por ejemplo, un cuerpo espiritual, un cuerpo incorruptible y un cuerpo inmortal. Usted puede ver como una especie de paralelo, pero es más bien un tanto pequeño, porque igual es resurrección, es resucitamos espiritualmente porque estábamos muertos, ahora ya no lo estamos. Piensen en todas las bendiciones que usted tiene ahorita, porque el evangelio le resucitó a usted de la muerte espiritual que tenía. Pero eso es el inicio. Eso es como la primera parte. Porque en el día final, cuando llegue la resurrección del cuerpo, pues usted se va a encontrar con la eternidad misma. Total y plenamente. Con el cielo nuevo, permítame decirlo así, con el cielo nuevo y la tierra nueva. Porque todos los que ya hoy están en el Hades, en el seno de Abraham, resucitarán para la vida eterna. Podrán ver o podremos todo lo que Dios ha preparado. Eso se resume en lo que el apóstol Pedro explicó en Primera de Pedro, basado en la resurrección de los muertos de Cristo, diciendo, para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos, inmarchitable. Vamos a orar y quedamos en un tiempo de preguntas o comentarios. Padre Santo, gracias Señor por darnos la bendición del Evangelio de Cristo, que es un mensaje tan importante. Ayúdanos, Padre, a comprenderlo para poder predicarlo, para poder darlo a conocer a los hombres. En el nombre de Cristo, gracias Señor. Amén.